Vendió lo único que le quedaba del hombre que había enterrado esa mañana. No fue un mal día cualquiera. Fue el día en que la rutina de su vida se partió en dos. Rosaura salió del cementerio con la tierra aún en las uñas y una casa más vacía que antes. Entró en la cuadra del patrón con la esperanza disimulada de quien confía en la palabra ajena, porque no le queda otra cosa. Don Eusebio la recibió en su despacho con esa mezcla de cortesía calculada y mirada fría que conocían todos en el pueblo. «Vamos a ayudarte», dijo, y sus palabras cayeron en el silencio como una moneda que no devuelve sonido. Le ofreció comprar 3 cerdas, 3 criaturas flacas, costillas marcadas, ojos apagados como si ya hubieran contado sus días de pasto. A cambio, don Eusebio pidió todo lo que el marido de Rosaura había logrado ahorrar en años de jornada y paciencia: una bolsa con billetes doblados, una libreta con cuentas, una promesa que no era promesa. Rosaura apartó la vista. Tenía las manos temblorosas. La piel aún le olía a incienso y barro. Mateo, su hijo, la miraba desde la puerta de la casa con algo entre rabia y miedo clavado en la mirada. Tenía 16 años y la sensación de que su mundo se desmoronaba iba creciendo en él como una navaja que entra despacio. Don Eusebio sonrió. Sacó del bolsillo un sobre con tinta y un papel. Le indicó dónde firmar. No habló de médicos ni de cuidados. Al lado del patrón, las cerdas eran moneda y nada más. La venta se hizo en 1 hora. El regateo no tuvo piedad. La bolsa de ahorros pasó de mano en mano, y junto con el dinero se llevaron la certeza de la familia. Cuando las cerdas caminaron hacia el patio de la finca, sus costillas parecían latir bajo la piel como si fueran campanas de hambre. Nadie apartó la mirada. Algunos vecinos cruzaron lento por delante de la escena. Otros miraron hacia otro lado. En el pueblo se sabe que hay temas que no se discuten en voz alta: el poder del patrón, el peso de la dependencia. La humillación de Rosaura fue una sombra que no hizo ruido, pero sí dejó huellas. La pregunta que quedó flotando, apenas pronunciada por unos pocos en voz baja, fue la misma que ahora se repetiría en la cabeza de cualquiera que la escuchase. ¿Cómo puede una venta arruinar la vida de una viuda? La respuesta no estaba en el dinero entregado, sino en los hilos invisibles que se rompieron con él. Eran hilos de seguridad, de previsión, de la posibilidad de pagar una media mensual, de comprar cuadernos, de atender a una casa sin que la temperatura del porvenir se volviera helada. Eran los hilos que permitían, sin grandes alegrías, el ritmo lento de comer cada día. Después de la firma, la vergüenza vino en oleadas. No era solo ser pobre, era haber aceptado la mano de quien, en lugar de acompañar en el duelo, aprovechó para hacer negocio. Al salir de la finca, algunos niños le señalaron a Rosaura con una mezcla de curiosidad y desprecio. Tal vez no entendían el mecanismo completo, pero sí hubo un gesto de compasión en los ojos de una vieja que vendía pan en la plaza. «Lo siento, hija», dijo ella, con la voz como una cuerda gastada. Eso bastó para que Rosaura respirara un poco, pero no lo suficiente. Si esta historia te está tocando, quédate hasta el final y suscríbete. Hay que escuchar hasta que se entienda cómo continuó la vida de Rosaura y de Mateo. Los días que siguieron fueron una sucesión de pequeñas derrotas que, juntas, pesaban más que la bolsa de billetes perdida. La primera factura que no pudieron pagar fue la del molino, luego la del maestro, cuando llegó a la casa a reclamar la mitad de la matrícula de Mateo. El joven, que había sido un buen alumno, dejó la escuela sin hacer ruido.
Se negó a dar explicaciones más allá de un «no puedo», que se convirtió en la manera más honesta de decir que había que trabajar para que no se muriera de hambre. La ruina no se midió solo en números. Se midió en la urgencia de la mirada de Rosaura cada vez que una cuenta llegaba a la puerta. Se midió en las noches en que el sueño no acudía porque la casa parecía más grande y fría, y porque el nombre del marido sonaba como una campana hueca en la cocina. Se midió en la manera en la que la gente empezó a tratarlos con una mezcla de compasión y distancia, como si la desgracia fuera contagiosa y a la vez una historia que resulta incómoda recordar en la sobremesa. Había más: la normalización del silencio frente al patrón. La venta, vista desde fuera, tenía una apariencia de legalidad, sellos, firmas, un papel arrugado, y eso alimentó la sensación de impotencia. Lo que más hirió fue darse cuenta de que la comunidad había aceptado, sin voz, que la situación de los más débiles podía resolverse con gestos que imitaban la ayuda. Algunos murmuraban que don Eusebio había sido generoso. Otros, en privado, reconocían que la generosidad había sido mercenaria. Pero la mayoría prefirió no mirar. La vida de Rosaura era ahora una advertencia muda sobre lo peligrosas que son las manos que prometen auxilio sin corazón. Mateo se levantaba antes del alba. Iba al corral y barría con paso mecánico. Aprendió a reconocer el aliento de las cerdas, a saber cuándo una estaba inquieta, a preparar el agua tibia para que bebieran sin tragar polvo. Las mañanas olían a paja húmeda y a barro limpio, y sus manos, que antes escribían en cuadernos, empezaban a tener callos como marcadores de lo que se aprende sin escuela: la paciencia, la observación, la limpieza que evita enfermedades. Rosaura estaba siempre a su lado. Los dos trabajaban en silencio, sin grandes planes, construyendo pequeñas certezas. La inversión que hicieron, ya sin dinero, pero con tiempo y energía, fue principalmente tiempo. Rosaura limpió el corral hasta que sus rodillas dolían, lavó las panzas de las cerdas con agua templada, les dio paja nueva, separó a la madre débil para que no le robaran la lechada las más fuertes. Con las manos que alguna vez sostuvieron la jira de una olla, ahora acariciaba el flanco de un animal hasta sentir que la respiración se ordenaba. El cuidado fue un oficio silencioso que exigía horas y ternura más que capital. Las cerdas, al principio, miraban como si la confianza fuera algo que se había agotado en su carne. Pero los gestos constantes cambiaron algo. Un oído relajado, un paso menos atropellado, un brillo diminuto en las pupilas. Mateo aprendió a notar dónde el animal temblaba y a colocar una manta. Rosaura, por su parte, contaba la cantidad de veces que había hecho lo mismo sin que nadie se fijara. Limpiar un establo, curar una uña, poner una sonda de agua en la boca. No era heroísmo, era la disciplina de quien se niega a dejar morir lo que le pertenece. Las noches, cuando el frío se metía en las rendijas de la casa, ambos se sentaban en la cocina con la estufa apagada y repasaban los números en voz baja, no para lamentarse más, sino para planear lo siguiente: comprar más granos si la cosecha de la vecina daba, pedir a la tienda un crédito pequeño si el patrón se tomaba demasiado su tiempo en pagarles jornadas extras, registrar la venta en la municipalidad si era necesario para tener pruebas. Rosaura, aunque exhausta, se volvió meticulosa con los papeles. Guardó la nota de entrega que le dio don Eusebio, la limpió, la dobló con cuidado. No confiaba en la palabra del patrón, pero entendía que la confianza no era una herramienta confiable. Los papelitos, en cambio, podían servirle.
Había una significación simbólica en cada gesto. No solo cuidaban para multiplicar el dinero que no tenían, sino para preservar una dignidad que el patrón parecía dispuesto a pisotear. Entre ellos discutían de forma tensa, a veces. Mateo quería vender los pocos muebles para comprar pienso. Rosaura se resistía. Pensaba que sin mesa no se come dignamente, que la casa no se convierte solo en almacén. Eran elecciones de supervivencia, que también eran elecciones de identidad. La vida en el pueblo continuó su flujo. Los días de mercado llenaban la plaza de voces y olores. Los hombres contaban historias en la puerta del bar, como si el mundo girara igual que antes. Algunos vecinos, a escondidas, trajeron un saco de maíz o una lata de aceite. No lo proclamaron. No hicieron grandes gestos. Un pan aquí, una pizca de sal allá. La ayuda fue discreta, y eso bastó. Con eso y sus manos, el corral dejó de ser un símbolo de lo que les quitaron y se convirtió lentamente en la posibilidad de algo que podría devolverles una parte de aquello: alimentos, tela para cubrir un lecho, quizá el dinero para que Mateo volviera a la escuela. Pasaron semanas. Las cerdas, que al principio parecían apenas sostenidas por la piel, comenzaron a engordar. No era un milagro, era alimentación, cuidado y tiempo. Rosaura se levantaba con la sensación de que cada grano de pienso depositado en la boca del animal era un golpe a la injusticia silenciosa que les había impuesto don Eusebio. Su actitud no se alimentaba de rencor, se alimentaba de la convicción de que la constancia puede deshacer parte del daño que la precipitación del poder provocó. Llegó una madrugada en la que la calma del corral se tensó. No era una tensión de amenaza, era la expectativa contenida de algo biológico que no se acelera por la impaciencia humana. Rosaura lo sintió en el aire. La cerda, que había sido siempre la más débil, empezó a moverse con un diferente ritmo. Sus patas se curvaron, su aliento se volvió más acelerado. Mateo encendió una lamparilla y, con el rostro en sombras, ayudó a su madre a preparar el rincón. No hubo fiesta. Hubo trabajo, agua caliente, paños limpios, paja que amortiguara el suelo y manos que supieran guiar. El primer lechón que nació fue tan pequeño que Rosaura temió que se rompiera. Venía con los ojos cerrados, una piel arrugada, un chillido como el fin de algo. Estuvieron en vilo. Rosaura limpió las mucosas, secó la boca y colocó al animal contra la ubre de la madre. Mateo, con dedos torpes de aprendiz, sostuvo la cabeza y la ayudó a acomodar la posición. La cerda, cansada, parecía darse cuenta de que algo empezaba a suceder. Su respiración se volvió más profunda y protectora. 1, 2, 3. Fueron saliendo pequeños cuerpos de cerdo limpitos y temblorosos. Al cuarto, Rosaura dejó escapar una risa contenida, como quien reconoce que la vida se abre paso entre ruinas. Cuando el sexto lechón emergió, los tres se miraron sin decir palabra. 6 vivos. 6 bocas que, si crecían, podrían ser la diferencia entre hambre y pan el próximo invierno. No fue una explosión de alegría. Fue una constatación silenciosa de posibilidad. El nacimiento de los lechones no borraba la venta deshonesta, no anulaba la humillación, pero al menos añadía un número a la ecuación que podría cambiar su porvenir. Esa noche no durmieron. Vigilaron, se turnaron, hablaron en susurros. La madre cerda lamía con cuidado, empujaba con el hocico, acomodaba uno a uno los pequeños cuerpos para que encontraran la teta. Rosaura sintió, por primera vez en semanas, un calor que no era solo físico, la sensación de que algo había respondido a su esfuerzo.
Mateo, con los ojos enrojecidos por el cansancio, sonreía de manera involuntaria cada vez que un lechón soltaba un pequeño quejido satisfecho. Sin embargo, la alegría fue contenida porque la complicación vino enseguida. La noticia de los lechones corrió por el pueblo como el vapor de la cocina. No había intención maliciosa en el rumor, simplemente las novedades se multiplican en lugares pequeños, y la gente no puede evitar comentar lo que cambia el paisaje de la comunidad. Al segundo día, Rosaura notó que algunas miradas eran distintas. Un par de vecinos sostenían la puerta del bar con el codo apoyado, observándola de lejos. Otros evitaban cruzar la calle cuando pasaba con un cubo de agua. Nadie la felicitó abiertamente. La solidaridad en este lugar se expresaba de maneras discretas, que eran precisamente las más valiosas. No todos los cambios eran favorables. Don Eusebio, que en la distancia había observado los movimientos del corral, reapareció una mañana con pasos que no permitían error. Su silencio, al llegar, era peor que una bofetada. Se plantó al borde del cercado, miró las cerdas y preguntó con una voz que pretendía ligereza: «¿Qué tal va eso?». Sus palabras eran trencillas en las que se escondía la intención de retomar el control. No hizo acusaciones frontales. No era necesario. Su presencia bastaba para recordarles que él había sido quien, en apariencia, les había ayudado. Rosaura apretó la barbilla. Sintió de nuevo la mezcla de culpa e indignación que le había agarrado el alma en el momento de la venta. Don Eusebio se acercó a la madre cerda. La tocó con la misma despreocupación que un señor acaricia el respaldo de una silla. «Si los lechones salen buenos», dijo, «habrá que hablar de los beneficios para ambos». La frase flotó en el aire como si fuera una sentencia envuelta en cortesía. Mateo, que desde atrás la sostenía por la mano, sintió el peso de esa frase en los hombros. La confrontación no fue un gesto archiperfido del patrón. Fue algo más sutil, una insinuación de que la propiedad en ese lugar se mide con la inclinación de la voluntad del hombre con poder. Rosaura respondió con palabras medidas. Explicó que la compra había sido legal, que tenía la nota de entrega, que los animales estaban ahora bajo su cuidado. No pidió compasión, no gritó. Lo que pidió fue reconocimiento. Don Eusebio la miró como quien evalúa si vale la pena gastar saliva. Luego, con una sonrisa calculada, se marchó sin más. Después de que se fue, los vecinos empezaron a hablar en voz baja. Unos defendían al patrón con argumentos torcidos. «Él crea trabajo», decían, «no es para tanto». Otros no dijeron nada, pero no volvieron a mirar a Rosaura con la misma indiferencia. En esa fractura emergente había una posibilidad. La comunidad empezaba, sin que muchas veces lo notaran, a tomar partido en pequeñas medidas. Alguien dejó un saco de pienso en la puerta de la casa de Rosaura una noche. Otro, sin decir nombre, prestó una manta más al establo. Nada grandioso, pero suficiente para mantener la esperanza viva. Y sin embargo, la amenaza no había desaparecido. Don Eusebio no había perdido su autoridad en un solo día. Sus pasos seguían siendo escuchados, y en un pueblo donde el eco de la voz del patrón pesa, la simple insinuación de su voluntad puede producir miedo. Rosaura lo sabía. No se podía confiar en que el silencio del poder fuera eterno. La pregunta de cómo una venta deshonesta había arruinado su vida seguía estando presente en cada gesto de vigilancia, en cada cálculo de ración, en cada mirada. El tiempo seguía su curso, y con él la tensión de lo que vendría. Rosaura estaba decidida a no desaparecer bajo la vergüenza. Guardó los papeles, anotó fechas y nombres,
Buscó testigos que recordaran la firma y, sobre todo, trabajó hasta que el último desaguisado del corral se convirtió en orden. No era un plan espectacular, era la acumulación de gestos cotidianos que, si se contaban, harían un expediente. Esa idea, la de convertir el dolor en un registro que pudiera presentarse ante alguien que importara, empezó a formar parte de su pensamiento en las noches largas. Mientras tanto, Mateo retomaba poco a poco la vida que le correspondía, aunque a un ritmo distinto. No volvió de inmediato a la escuela. Ayudaba en las mañanas, aprendía en la práctica, leía a veces en los ratos que le quedaban. Su orgullo estaba herido, su madurez acelerada. A pesar de eso, en sus manos había aparecido una nueva certeza. Sabía cuidar. Había aprendido a resolver problemas concretos y a mirar la dignidad como algo que se sostiene con hechos, no con discursos. Y la vida por el pueblo continuó, con miradas nuevas y viejos ritmos. Pero había una cosa que no cambiaría: la marca de la venta. Aunque los lechones hubieran nacido y la madre cerda volviera a ponerse firme, la transacción deshonesta ya había dejado una huella que no borraría con facilidad. Rosaura lo sabía. Lo experimentó en cada vez que pagaba una cuenta al filo del mes, y no sabía si habría dinero para el siguiente. Lo siento en aquella voz del bar, que dejó de ser completamente cálida, en las noches en las que los nombres de los muertos se vuelven insaciables. La tensión se acumulaba en torno a una mesa pequeña en la cocina. Los papeles arrugados, la libreta de cuentas, la nota de entrega. Rosaura marcó la fecha en la que pensaba ir a la oficina del pueblo para registrar formalmente la compra. No buscaba venganza. Buscaba el límite que la ley podía poner entre su casa y la voluntad de don Eusebio. Sabía que no sería fácil. Sabía también que no sería inmediato. Cuando salió al campo al día siguiente, con la bolsa de papel que llevaba los documentos envueltos y los lechones que se movían como promesas en el corral, no imaginó que alguien la estaría observando desde la distancia. No lo notó, hasta que oyó las pisadas en la tierra compacta y una voz que, esta vez, no traía ni oferta ni sonrisa. Venía firme. Venía con la determinación de quien sabe que la presencia puede ser la primera palabra de un conflicto que aún no se ha resuelto. Y en ese instante, con el sol apenas calentando la mañana y los lechones buscando la teta, la historia cambió de fase sin que nadie gritara. La voz que había llegado por la tierra fue una voz de institución, no un vecino chismoso, ni un joven buscando problemas, sino la de la escribana del ayuntamiento, la mujer que llevaba años llenando formularios y que sabía leer entre líneas cuando algo en el pueblo no cuadraba. Se llamaba Elena y, sin teatralidad, dejó claro que había visto la nota de entrega de don Eusebio, que alguien la había llevado al despacho municipal por prudencia, y que, si Rosaura quería, podía registrar la compra como correspondía y pedir una inspección sanitaria. No trajo promesas grandilocuentes, trajo papel, un sello y el tramo de autoridad que convierte un rumor en un trámite. Rosaura miró la mano que ofrecía la hoja. No supo si era alivio o miedo lo que le temblaba en la garganta. Mateo apretó la bolsa con los papeles contra el pecho como si fuera una reliquia frágil. En la oficina, el aire olía a tinta y a café frío. Elena los atendió con una calma que no distraía. «Si hay problemas con la venta», dijo, «lo primero es dejar constancia. Hay que registrar lo que pasó y solicitar la inspección. No me sirve la palabra del patrón. Sirven los sellos y los hechos». El trámite no fue inmediato. Hubo formularios, números, una espera larga en la que la paciencia de Rosaura
se midió en agujas. Luego vinieron las preguntas. ¿Cuándo había sido la venta? ¿Qué se entregó exactamente? Si había testigos. Rosaura contestó con la precisión con que se repasan las operaciones de una casa. Nombres, fechas, la descripción de las cerdas. Elena copió todo y con discreción anotó en el margen que hacía falta una revisión veterinaria. Aquello, dijo, debía pedírseles con urgencia. Los animales vendidos presentaban, según se decía, signos de mala salud. La orden de inspección fue simple en su lenguaje, pero compleja en su ejecución. Llegó un técnico del Centro de Salud Animal a las pocas jornadas, un hombre delgado, con botas embarradas y un montón de papeles bajo el brazo. Su trabajo era frío y humano. Mirar, anotar, comprobar. Revisó las cerdas primero, palpó sus costillas, miró las mucosas, señaló orejas con marcas que pudo interpretar como infestación de parásitos, notó que las ubres estaban flácidas y que algunas tenían pequeñas laceraciones sin tratar. Hizo fotos, llenó un informe y puso fecha en las anotaciones. En términos burocráticos, lo que faltaba, pruebas de que en el momento de la venta los animales estaban en condiciones aptas o que, por el contrario, había indicios de que se trató de una transacción realizada con conocimiento de su estado. En el pueblo, la noticia de la inspección fue una corriente subterránea. No rugía, pero recorría bocas y puertas. Don Eusebio supo de la visita antes de que el informe saliera. Su respuesta fue la de quien interpreta la autoridad como una posibilidad de neutralizar crisis pequeñas antes de que crezcan. Llamó a Rosaura una mañana con la voz afable que usaba cuando quería que las cosas parecieran sencillas. «Has hecho mucho ruido por nada», dijo. Ofreció, otra vez, que le devolviera una suma pequeña para comprar pienso y olvidar el asunto. La oferta era una rueda que chirriaba intentando volver al eje del poder. Dinero en mano a cambio de silencio. Rosaura guardó el teléfono. No respondió de inmediato. Había aprendido que la urgencia de la voz ajena pretendía siempre acallar algo más profundo. Esa misma tarde fue a consultar con Elena sobre el camino a seguir. No acudió a pedir venganza. Fue a pedir límites. La funcionaria le explicó que con el informe veterinario, con la nota de entrega y con testimonios de vecinos que habían visto la transacción, podían abrir un expediente administrativo. Era un proceso parchado y lento, no una bala rápida. «Pero la ley también trabaja con el paso del tiempo», dijo Elena. «No siempre de golpe, pero con evidencia». La apertura del expediente provocó la llamada formal a don Eusebio. La autoridad municipal cursó una notificación pidiéndole explicaciones sobre la venta y convocando a ambas partes a una audiencia. Este acto, en apariencia técnico, fue una novedad para el pueblo. El despliegue de papeles y sellos les recordaba a todos que el orden público estaba, al menos en teoría, para poner límites. Para Rosaura fue un alivio que se mezcló con otra cosa, el cansancio de estar siempre demostrándolo todo. La audiencia no fue una disputa encarnizada, fue una mesa con documentos, un vigilante municipal y el veterinario que había redactado el informe. Don Eusebio asistió con la compostura de quien no teme al papel, llevó su propio testimonio de manera medida y apostó a construir la narrativa de que la venta fue una ayuda mutua y que las cerdas, aunque delgadas, eran salvables con esfuerzo. Al lado, Rosaura desplegó su nota, mostró la libreta de ahorros vaciada, describió cómo el pago la había dejado sin colchón y cómo, en los días siguientes, habían tenido que racionar compras. Mateo, que había entrado nervioso, se mantuvo en silencio. Su presencia era ya testimonio de lo que la venta había exigido.
El informe técnico sesgó la balanza, señaló que las cerdas presentaban afecciones compatibles con abandono sanitario previo y que, de no haberse actuado, el deterioro habría seguido. No resultaba una acusación criminal en sí, pero sí una prueba de que el estado de los animales no había sido correctamente informado. La comisión municipal decidió entregar la titularidad de los animales a Rosaura, dentro del marco de la legislación local sobre compraventas rurales, y además ordenar un seguimiento sanitario para asegurar que los lechones y las cerdas recibieran la atención necesaria. No se trató de un ajuste dramático, fue un acto llevado por papeles y sellos que, sin embargo, tenía consecuencias prácticas. En el lenguaje de la comunidad fue la primera vez que la administración decía, alto y claro, que la palabra del patrón no bastaba cuando había pruebas. Las repercusiones para don Eusebio no fueron espectaculares, aunque sí visibles. La sanción fue administrativa. Una amonestación, la obligación de contribuir a una parte de la rehabilitación sanitaria y el registro de la irregularidad en la oficina municipal. No fue una caída del pedestal de la noche a la mañana. El hombre conservó sus tierras, sus jornaleros y su influencia. Lo que cambió fue más sutil. La gente comenzó a hablar de él en términos distintos, ya no sólo como quien da trabajo, sino como quien actúa al borde del abuso. La reputación, que para un patrón es una moneda frágil, empezó a resquebrajarse en conversaciones a la hora del almuerzo y en la fila del agua. En la práctica, la decisión administrativa abrió una posibilidad concreta para Rosaura. Un pequeño subsidio, resultado de fondos municipales para casos de emergencia animal, permitió comprar pienso de calidad y un tratamiento antiparasitario. Un comerciante del pueblo, que siempre había sentido una mezcla de inquietud y respeto por lo que había pasado, ofreció comprar, a precio justo, 2 de los lechones cuando fueran mayores. Era una forma de devolver lo que había sido quitado con condiciones humanas y así garantizar una entrada económica. El dinero no llenó de golpe la bolsa vacía, pero colocó varias piedras en el camino. Pago parcial de la matrícula de Mateo, una provisión de aceite para la cocina y la reparación de una ventana que filtraba el frío. Nada de esto fue un retorno a la abundancia. Fue, en palabras de Rosaura, una vuelta a la capacidad de planear sin que la cabeza explotara de preocupación. Mateo volvió a la escuela cuando pudo, no de inmediato, pero sí lo suficiente como para que los maestros notaran su presencia y, a su modo, celebraran el regreso de un alumno que había dejado la clase por la urgencia de sobrevivir. Sus manos, ya curtidas, sostenían todavía la habilidad de poner atención. Su lugar en la clase reapareció como una herida que cicatrizaba despacio. Mientras tanto, la cotidianeidad del cuidado siguió siendo el eje del cambio. Los remedios y el pienso hicieron engordar a las cerdas con un ritmo menos dramático que la tristeza, pero mucho más efectivo. Los lechones crecieron y la mamá cerda se rehizo en su postura. Ya no caminaba con los costados afilados. Rosaura se convirtió, sin quererlo, en autoridad local en un tema que pocos dominaban, la cría de porcino en condiciones difíciles. Enseñó a otros pequeños ganaderos técnicas de limpieza, cómo preparar una cama de paja que aislara mejor, cómo administrar pequeñas dosis de medicación sin arruinar el balance económico. Su voz, que antes había sido evitada, empezó a ser consultada en decisiones prácticas. No faltaron resistencias. Algunos jornaleros, fieles aún al antiguo orden, miraron la situación con recelo. Don Eusebio no dejó de hacer llamamientos a la tranquilidad. Las cosas se deshacen con paciencia, decía. Aún así,
La paciencia del patrón había mostrado su cara seca, y en muchos casos la vieja deferencia perdió encanto. Un par de trabajadores que habían sido testigos de gestos impropios de su jefe hablaron en privado con Rosaura, y más que ofrecer apoyos públicos, contaron detalles que completaban la imagen de cómo la venta se había producido. Fechas, conversaciones, el tono con que se pidió la firma. Su discreción fue prudente. No querían crear fricciones que les costaran la faena. Pero sus relatos, sumados, se convirtieron en red de memoria que dio consistencia al expediente. El comerciante que había pactado comprar 2 lechones cumplió su palabra. Vendió uno en la feria y regaló el otro a su clientela habitual a un precio que les permitió comprar material escolar para Mateo y un colchón pequeño para la casa. No fue una donación espectacular. Fue una transacción con rostro humano que, de manera práctica, mitigó la ruina en lo inmediato. Rosaura, que desde el principio había rechazado cualquier gesto que oliera a caridad, aceptó estos avances como pasos necesarios. En su mente, la dignidad se preservaba si las manos que daban y recibían lo hacían con la mirada limpia. El pueblo, en su lento movimiento, fue cambiando. La historia de la venta se convirtió en un ejemplo que muchos discutían al preparar acuerdos por trabajo o por deuda. No se hicieron leyes nuevas, pero sí se empezó a citar la experiencia de Rosaura cuando alguien recordaba que una compra sin papel no deja tranquilidad. El efecto fue cotidiano y silencioso. Se firmaban más recibos, se pidieron testigos en ventas de animales y se comenzó a hablar con menos miedo de los límites que una relación desigual no debe cruzar. Don Eusebio, por su lado, intentó montar una cortina de normalidad. Pagó lo que le exigieron, cumplió las órdenes de la municipalidad y sonrió en festejos públicos como si nada hubiera pasado. Lo que había perdido era otra cosa, una parte de la gratuidad que antes se le concedía por pura costumbre. Su figura siguió siendo relevante, pero el discurso que lo rodeaba se volvió más medido. En la plaza, algunos ya no comentaban sus gestos como antes. Hacía tiempo que la admiración se mezclaba ahora con notas de precaución. La vida de Rosaura no volvió a ser la que fue. La ruina había dejado marcas que se leerían en sus gestos por mucho tiempo. Las noches en que se despertaba, aún veía la bolsa de billetes vacía en la penumbra. Había días en que su pecho le dolía como si el peso de la pérdida fuera un objeto que se pudiese sostener con ambas manos. Preguntas que antes no se hacía ahora la acompañaban. ¿Qué hubiera pasado si no llega a haber nadie que dejara el saco de pienso? ¿Qué hubiera sido de Mateo si las cerdas no hubieran parido? Esas preguntas no tuvieron respuestas sencillas, y a veces la rabia asomaba como una sombra que ella miraba sin dejarse poseer. La ruina, por tanto, no fue sólo la falta de dinero, fue la interrupción de una red de previsiones, la imposibilidad de asegurar el pan en un mes complicado, la necesidad de coronar decisiones día a día, sin colchón ante la enfermedad, el hecho de ver a un hijo convertirse en trabajador por el peso de la urgencia. Fue la humillación social, la mirada ajena que mezcla compasión y distanciamiento, la sensación de que tu duelo fue transformado en transacción, en negocio. Fue la reconfiguración de su identidad, de compañera de un obrero, con rutina y con cierto respiro, a mujer que debe pelear por la supervivencia con uñas y papeles. Y sin embargo, la respuesta a la pregunta del título, ¿cómo una venta deshonesta arruinó la vida de la viuda?, no puede explicarse sin también mostrar cómo la viuda afrontó la ruina. La venta arruinó su vida, sí, le quitó la seguridad queda, la hizo depender del día a día
y obligó a su hijo a acelerar su paso hacia la adultez. Pero la ruina quedó, a su vez, como punto de partida para una defensa que fue, sobre todo, diaria y metódica. El cuidado de los animales, el registro en la municipalidad, la petición de inspecciones, el aprovechamiento práctico de lo que se produjo. No hubo venganza ni catarsis pública. Hubo leyes pequeñas, sellos y el acto de cuidar como modo de resistencia. Con el tiempo, Rosaura aprendió a contar lo ocurrido sin que la voz se le quebrara por completo. Decía lo justo, recogía los papeles y cuando había ocasión, aconsejaba a otra mujer que estaba por vender una cabra o un lote de huevos. «Pide el papel», les decía. «No es soberbia, es protección». Su experiencia se transformó en algo útil para otros. No predicaba, compartía hechos. Mateo volvió de forma intermitente a la escuela y entre clase y clase seguía visitando el corral. Aprendió a negociar con comerciantes, a contar kilos y a tomar decisiones de compra que no eran solo mecánicas, sino estratégicas. Con el paso de un año, su cuerpo se relajó un poco. La tensión de la primera temporada postventa se convirtió en trabajo cotidiano, y con el trabajo aparecieron pequeñas capacidades que antes no se le pedían. Tenía menos tiempo para los estudios, pero más herramientas prácticas. Su orgullo, que había sido herido, fue curando en la medida en que su mano tenía razón en acciones concretas. En el plano social, la comunidad no se transformó de la noche a la mañana. No hubo linchamientos ni grandes ajustes. Lo que ocurrió fue otra cosa. La venta deshonesta dejó una enseñanza que se fue incorporando en la práctica. Los testimonios en la audición, los sellos, la inspección, los pagos parciales y la compra honesta de un comerciante, todo ello habló en favor de la idea de que la justicia cotidiana no necesita gestos épicos para funcionar. Necesita papeles, voces que se atrevan a solicitar derechos y vecinos que, sin fanfarrias, pongan su gesto de solidaridad. El patrón, aunque todavía presente en la rutina de la localidad, es ahora un ejemplo de poder que puede ser cuestionado. Su prestigio mermó, y con él su capacidad para imponer términos sin contrapeso. Eso no significa que el estatus se haya eliminado, solo que, en adelante, cualquier decisión de su parte podría ser revisada por la municipalidad o discutida por quienes, antes, cruzaban la calle por respeto, sin preguntarse. La sombra que dejó la venta sirvió de lección para el pueblo. Las relaciones económicas entre quienes tienen poder y quienes dependen de ese poder requieren transparencia si no se quiere que provoquen ruina. En el atardecer de aquel primer invierno que sucedió a la venta, Rosaura estaba barrida por una fatiga que ya no era sólo del cuerpo, sino también del alma. Aun así, había momentos de paz que la sostenían. El calor de la madre cerda cuando se recostaba en la puerta del corral, la risa involuntaria de Mateo al ver a un lechón correr torpemente, la sensación de un papel sellado en una carpeta que, cuando lo abría, le recordaba que había sido capaz de pelear con documentos y no solo con palabras. No eran triunfos ostentosos, eran estabilizaciones modestas que, juntas, le devolvían la respiración. Responder a la pregunta del título exige nombrar con precisión los mecanismos del daño. Primero, la extracción directa de los ahorros, que dejó sin margen para cubrir necesidades básicas y para amortiguar cualquier emergencia. Segundo, la humillación pública, que redujo la red social a miradas apenadas o a una indiferencia que pesa más que la ayuda. Tercero, la erosión de la autonomía, que obliga a aceptar condiciones laborales y decisiones del patrón
con menos capacidad de negociación. Cuarto, el empuje forzado de un hijo hacia el trabajo con el coste de interrumpir su formación. Quinto, la normalización del abuso cuando la comunidad no actúa y la apariencia de legalidad se muestra suficiente para acallar preguntas. Esos hilos rotos forman el mapa de la ruina. No es solo dinero ausente, sino redes de previsión, identidad y dignidad dañadas. Y también hay que decir cómo pudo enfrentarse esa ruina. Primeramente, con el cuidado paciente e inventivo que convirtió lo que parecía perdido en posibilidad. Segundo, con la documentación y la búsqueda de canales formales que llevaron una disputa privada a la esfera pública. Tercero, con el apoyo discreto de ciertos vecinos y comerciantes que ofrecieron soluciones prácticas. Cuarto, con la constancia cotidiana que no buscaba espectáculos, sino pequeñas certezas económicas. Quinto, con la conversión de la experiencia personal en consejo colectivo para que otros evitaran la misma caída. No hubo milagros ni castigos ejemplares, ni revancha pública. Hubo, en cambio, la lenta articulación de derechos y trabajos que mitigaron un daño real y profundo. Al final, lo que quedó fue una historia ambivalente. La venta deshonesta había arruinado la vida de la viuda en términos concretos y duraderos, pero no le había robado definitivamente la capacidad de construir un futuro más estable. La reparación fue parcial y obligó a un esfuerzo que nadie más podía hacer por ella. Eso convierte la lección en doble. Por un lado, deja claro lo vulnerables que son quienes dependen de la palabra de otros. Por el otro, muestra que la constancia, la documentación y el apoyo comunitario pueden abrir caminos de defensa que reducen, aunque no siempre eliminen, el daño. Esa es la respuesta. Una venta que parecía un gesto de ayuda fue, en realidad, la punta de un engranaje que extrajo seguridad, quebró previsiones y empujó a un hijo hacia la madurez prematura. La ruina fue económica, social y psicológica. Pero la historia no se cerró ahí. La realidad de la recuperación fue un tejido de pequeños actos, de sellos en un despacho, de manos que limpiaron paja, de un veterinario que dio un informe y de un comerciante que compró con justicia. Si algo deja esta historia es que la dignidad se defiende en las cosas cotidianas y que las instituciones, cuando cumplen su papel, pueden poner límites al abuso. Si esta historia te ha tocado, compártela para que otras personas conozcan cómo actúan estas dinámicas. En la descripción encontrarás enlaces con información legal y recursos locales para quienes necesiten orientación. La experiencia de Rosaura no es una fórmula universal, pero sí un recordatorio. Cuando la vulnerabilidad se encuentra con la intención de lucro, la palabra pasar a papel y la comunidad en silencio pueden marcar la diferencia entre la ruina absoluta y una reparación posible.